Bienvenidos al programa Pido la Palabra del Canal Congreso. Hoy, como siempre, tenemos un invitado muy especial, al senador Ferney Silva. Él es contador de la Universidad del Cauca. Nació en Santander de Clichá, un pueblo hermoso del norte del Cauca. Tiene una especialización en ciudades inteligentes de la Externado de Colombia. ¿Qué más nos tiene que contar, doctor Ferney? Y hace parte de la Comisión Séptima del Senado de la República. Muchas gracias por la invitación, Griserio. Aquí pido la palabra para contar parte de esa historia que cada uno tiene de su origen. Yo crecí en Santander de Quilichao, una tierra llena de, como es el Cauca, multiétnica y pluricultural, donde se confluyen esas poblaciones afros, indígenas y mestizas del norte del Cauca. Fuimos a estudiar sistemas y contaduría en Popayán. Allí estuvimos pasando momentos muy gratos, pero también difíciles, porque vengo de una familia humilde y no fue fácil que a uno lo mandaran a estudiar a otra ciudad con las comodidades que uno quisiera tener, pero con muchas dificultades estudiamos a través del ICETES Contaduría y Sistemas, nos graduamos y posteriormente la académica terminamos también una especialización en Administración en Salud, una especialización en Ciudades Inteligentes y terminamos también estudios falta la tesis de maestría en Gobierno y Políticas Públicas, es decir, hemos tenido una experiencia académica. Pero usted tiene una formación en el tema de salud. Usted trabajó en el Hospital San José de Popayán, trabajó en la gobernación del departamento. Cuéntenos esa experiencia. Bueno, mi primera experiencia laboral fue en el Fondo de Empleados del Hospital San José, en la ciudad de Popayán. De ahí gané un concurso y fui funcionario de carrera en el Hospital San José. A los 9 meses de estar ya en carrera, fui nombrado jefe de costos. Una anécdota muy bonita porque llevaba 9 meses y a los 9 meses fui nombrado jefe de costos encargado y luego tuve otras jefaturas en el Hospital San José, es decir, conozco el sector salud por dentro, fui funcionario sindicalizado en ese momento que tuvimos una crisis muy fuerte que fue la crisis de los años 96 al 2004, 2005, que aún no nos sobreponemos pues porque la crisis de la salud continúa, pero fue una crisis muy difícil donde algunos municipios, algunos hospitales mejor se reestructuraron. Entonces ahí tuvimos una experiencia, terminé siendo el último cargo jefe de planeación. En ese tiempo el director era el doctor Julián Eljas, que fue secretario de Salud de Bogotá y ahora está en el INVIMA, si no estoy mal. Y fue la última vez que tuve el cargo en el hospital. Bueno, usted es un tipo de suerte, senador. Usted llega al Congreso de la República y le corresponde la Comisión Séptima. Y la Comisión Séptima trata el tema de la salud. El tema que vamos a introducir en este programa es el tema de la reforma a la salud. Ese tema es crucial para los colombianos, es el tema que está esperando los colombianos. Sabemos de que la reforma a la salud anterior se cayó precisamente en la Comisión Séptima del Senado, y lo que existe en los medios de comunicación es que el gobierno quiere presentar un nuevo paquete de reforma a la salud consensuado. ¿En qué va esto? Bueno, primero hago la aclaración, en la vida no existe la suerte, existen las misiones. Nosotros los seres humanos venimos con una misión a este mundo. Entonces Dios cuando lo coloca a uno en ciertas posiciones para que uno lleve un mensaje. Y creo yo que el mensaje de nosotros es un mensaje en este caso en la Comisión Séptima, de llevar la inconformidad que tienen no solamente la población, los usuarios, los enfermos, el sistema hospitalario, el sistema de salud en general, una inconformidad que ya lleva más de casi 4 décadas de inconformidad en un sistema que no ha podido estar a la altura de las circunstancias. Cada vez son más los recursos que pide el sistema, pero las atenciones son más precarias y los hechos de corrupción cada vez mucho más profundos, como los que mencionó Glicerio, la Contraloría General de la República, hace 8 días aproximadamente, donde hay sin justificar 6 billones de pesos entre los años 2019, 2020 y 2021. A ver, aclaremos esto. La reforma a la salud viene de la Ley 100, la Ley 100 es del 94, creo, o sea, tiene alrededor de 30 años.
cumplió un papel histórico, no se puede negar, que avanzó en el tema del cubrimiento. Uno en el tema subsidiado y otro en el tema contributivo. Y logró ampliar la cobertura. Esto hizo metástasis, hizo crisis. El gobierno que entra con el propósito de hacer unas reformas que le ha llamado reformas del cambio, reformas sociales. El tema central de la crisis en salud es la ausencia de que los ciudadanos sean atendidos por fuera de las grandes ciudades, y lo otro es la intermediación financiera, porque las EPS se convirtieron en bancos. Eso es la crisis fundamental de la salud. ¿Qué tiene esta nueva propuesta? Porque la otra propuesta se cayó. ¿Cuál es la diferencia entre el proyecto que se hundió en la legislatura pasada al proyecto que viene a presentar el gobierno nuevamente y que lo presenta en estos días? Glicerio, hay dos enfoques que la gente tiene que conocer. Un enfoque que es el de la Ley 100, que establece al usuario como una mercancía, que lo establece como un usuario, no como un paciente, no como el ser humano que requiere la ayuda y la colaboración, sino que la Ley 100 percibe al usuario, al enfermo, como un producto dentro de esa escala de negocios. Un cliente. Un cliente. Entonces, las ESES tienen que ser rentables, y para ser rentables, igual que las EPS, tienen que disminuir sus costos y prestar las mayores garantías para subsistir. ¿Eso qué significa? Que los pacientes, entre menos medicamento y menos exámenes se les haga, pues de una u otra forma crean unos márgenes de utilidades que son los que empieza a manejar las EPS. Ese concepto, con la reforma que tiene el presidente Gustavo Petro, cambia totalmente. Es decir, lo más importante es la salud del ser humano, de ese ser humano sobre el cual se desarrolla un país. Es una fórmula muy sencilla que el presidente Gustavo Petro está manejando. Un país con conocimiento, un país con educación suficiente, más un país sano, genera productividad. La productividad genera riqueza, y la riqueza bien distribuida genera justicia social. Es decir, lo que necesitamos es un pueblo sano que esté en plenas condiciones de ser productivo, un país que permita que a los de la tercera edad o a los adultos mayores lleguen a ese retiro con dignidad en la atención en salud. Esos dos enfoques son totalmente diferentes, y por eso las reformas que hoy están radicadas, dos en la Comisión Primera de Senado y uno en la Comisión Primera de Cámara, son enfoques diferenciales referente a lo que quiere el gobierno. El ser humano primordial sobre cualquier otro eje diferente que no sea salvaguardar su vida y su dignidad en todas sus etapas de salud. Entonces, digamos que ahí ya hay dos enfoques totalmente diferentes. El semestre pasado, en el Senado fue hundida la reforma a la salud, pero no fue hundida porque la reforma no fuera buena, sino porque había intereses políticos. Le voy a colocar un ejemplo. Hoy están radicadas 3 reformas de la oposición: Cambio Radical, Centro Democrático y un partido independiente, si no estoy mal, el Centro Esperanza, que ha radicado la reforma también. 2 de ellos son de oposición, pero hace un semestre decían que no era necesario hacer la reforma a la salud. Es decir, los hechos hoy nos dicen que hasta la oposición está de acuerdo en que haga la reforma a la salud. Significa que ha hecho metástasis un sistema que ha fortalecido la corrupción y ha dejado al paciente como una mercancía. Senador, vamos a unos mensajes institucionales. Ya regresamos aquí en el programa Pido la Palabra del Canal Congreso. Regresamos al programa Pido la Palabra del Canal Congreso. Senador Ferney, el tema de la salud, tal como ha destapado la Contraloría, los organismos de control, el Ministerio, la Superintendencia, lo que se observa es que uno de los desangres más grandes que ha tenido Colombia en corrupción ha sido el sistema de salud. La reforma que plantea el gobierno es para eliminar o subsanar ese sistema de la corrupción. Pero en estos momentos el país observa de que hay una parálisis fundamentalmente en la atención en salud. ¿Qué está haciendo el gobierno nacional para resolver? Hay crisis con el magisterio, hay crisis en los hospitales, hay crisis de financiación.
Es decir, inclusive hay crisis en el giro directo que hace el gobierno nacional, el ADRES, a los hospitales, a las IPS. ¿Qué solución le da usted a eso? El modelo que propone el gobierno, lo primero que hay que entender es el enfoque, un enfoque a la vida, un enfoque a la dignidad del ser humano. Ese es el enfoque primordial que cambia en el escenario mercantilista que tiene hoy la ley 100. El segundo enfoque es que hay unos elementos muy complejos. Por ejemplo, la salud debe llegar a todos los rincones de este país. En la medida que no llegue, vamos a tener un pueblo enfermo sin la oportunidad que adquiera el conocimiento y la educación que requiere. Entonces, un enfoque es quitar las barreras de acceso a la salud que tiene especialmente la gente de las zonas rurales de este país. Es decir, creo que el gobierno se enfoca en que la gente se le pueda prevenir y predecir las enfermedades. ¿Qué significa eso, Glicerio? Que usted pueda ir a controlar la presión arterial, que pueda ir a controlar los problemas de los adultos mayores, el cambio de los hombres de las próstatas o los exámenes de mujeres que también se tienen que realizar. También en los menores el tema de nutrición, o sea, un niño bien nutrido le permite adquirir el conocimiento y ser productivo para un país. Entonces es la prevención y la predicción, es decir, de qué vamos a sufrir en el futuro para que el sistema de salud se acomode a esas expectativas. El sobrepeso, que hoy en día es un problema Bueno, pero eso lo está haciendo ya el gobierno sin reforma. Es decir, el gobierno y el Ministerio de Salud está mandando brigadas a todos los municipios de Colombia, brigadas de médicos, psicólogos, enfermeros, odontólogos, está mandándolos a todo el territorio nacional que antes no existía. Pero eso lo está haciendo sin reforma inclusive. El gobierno está adelantando algunos temas en reforma, pero el sistema y el enfoque sigue siendo el mismo. Usted como producto y como mercancía, entre menos recursos gasto yo en usted como paciente, yo más produzco utilidades. El sistema no puede ser enfocado en eso. Es decir, el sistema decir que la rentabilidad es tener un colombiano sano, productivo y lleno de vitalidad para la dignificación y la justicia social. Es decir, el enfoque ahí cambia desde el punto del proceso. Lo segundo, que no tiene los proyectos de la formalización del empleo, por ejemplo. En la época de la pandemia y del COVID, todo el mundo felicitaba a los del sector salud, pero los del sector salud son manoseados por sindicatos ficticios, empresas temporales. Habla sobre la formalización de la salud, de los empleados de la salud. Un enfoque importantísimo. Las EPS, esa intermediación donde hacían juez y parte. Las EPS hacían los contratos, hacían la auditoría y pagaban. Pero no solamente eso, utilizan, pues ya sé que ha mermado mucho con las intervenciones, y con la plata de todos los ciudadanos generaban una integración vertical. ¿Qué es una integración vertical? Montaban sus propias clínicas con la plata de los colombianos, sus propias clínicas, sus propias farmacias, sus propios laboratorios, su propio servicio de ambulancias. Pero imaginen que esas empresas, a diferencia del capital que era público, esas empresas tenían dueños de nombres de X, Y y Z que se beneficiaban de manera particular. El nuevo enfoque dice, no señores, las EPS van a tener y se van a trasladar a ser gestoras de vida, pero su función va a ser coordinar la red de salud y verificar la calidad y la atención de los usuarios. Bueno, aclarémosle eso a los colombianos. Ya no se van a llamar EPS, que eran empresas prestadoras de salud, ¿sí? Sino que se van a llamar gestoras sociales de salud, ¿cierto? Sí. De salud y vida. Gestoras de salud y vida. La función cambia. Se elimina la intermediación financiera, o sea que las EPS, que eran las que hacían toda la intermediación financiera, o sea, hacían su auditoría, todo, y se prestaba para la corrupción porque nadie los podía vigilar además. Las gestoras, las funciones de las gestoras es coordinar ¿qué? Coordinar la red de servicios públicos de segundo y tercer nivel y hacerlo en coordinación con los entes territoriales, con esos consejos, esas asambleas de salud en las regiones. Es decir, ellos van a mirar que la calidad que se le preste a usted el servicio sea eficiente, que la red sea coordinada. Si usted se enfermó en primer nivel y lo van a trasladar al segundo nivel, que esa red empiece a funcionar de acuerdo a la complejidad de la enfermedad que se tiene. Es decir, ya no van a estar pendientes si producen utilidades o no, sino que su indicador va a ser su estado de salud. Ya hablamos del tema, una de las cosas claves es que el sistema la reforma plantea la estabilización de todo el personal que trabaja en salud.
que antes era la intermediación laboral, o sea, pobres médicos que tienen que atender cada 10 minutos a un paciente en una EPS y para ganarse un sueldo mínimo. Ahí. Ahorita lo que se busca con la reforma es que todo el personal que trabaje en salud tenga estabilidad laboral. ¿Eso es correcto? Sí. O sea, le puede decir a todos los empleados de la salud, a enfermeros, médicos, camilleros, a todo el mundo que va a tener estabilidad laboral. Sí, eso es un proyecto a mediano y a largo plazo, porque también hay que ser claro, los recursos para que se formalice todo el personal de salud requiere de un plazo prudencial, además porque eso hace parte de la estabilidad laboral que están buscando también el Ministerio de Trabajo, se va a hacer a mediano o a largo plazo. No puede ser en un solo espacio porque económicamente esto requiere un proceso de transición. Pero eso se llama dignificar no solamente la función de los trabajadores de la salud, sino enviar un mensaje a todo el sistema laboral de nuestro país diciéndole que la gente necesita formalizar, entre otras cosas la formalización permite a cualquier persona pensar a mediano y a largo plazo su futuro. Vamos a unos mensajes institucionales, ya regresamos aquí en el programa Pido la Palabra del Canal Congreso. Regresamos al programa Pido la Palabra del Canal Congreso. Senador Ferney Silva, el tema de la salud en Colombia realmente ya es insostenible como viene con la Ley 100. Se aprobó una reforma estatutaria a la salud en el 2015. Se aprobó además unas cuentas maestras y se alegaba en aquella época que ya el sistema de salud no iba a tener más deudas y que quedaban todas las EPS saneadas. Sin embargo, lo que uno observa hoy en día es que las deudas que alegan las EPS al sistema y le reclaman al gobierno, esas deudas están alrededor de 16 billones de pesos. ¿Por qué esto? El sistema ha venido teniendo como en los lavaderos, un desagüe que no se ha podido detener. Facturación ficticia, es decir, la facturación que le cobran al Estado de personas que nunca se atendieron. Allí está el tema de Córdoba, donde estaba el cartel de la hemofilia, por ejemplo. El otro tema es que utilizaban recursos no eran para el uso del sistema de salud. Por ejemplo, compraban... Lo que dice la Contraloría. Lo que dice la Contraloría, chalecos, viajes al exterior, capacitaciones inexistentes, es decir, utilizar los recursos para lo que no era. ¿Es cierto lo que dice la prensa también de que hay más de 100 IPS que no existen? Así es decir, estaban facturando de manera ficticia, desangrando los recursos de la salud, pero hay algunos que todavía insisten que se requiere más dinero. Se requerirá más dinero cuando establezcamos cuánto realmente obedece los gastos de la salud porque están ficticiados. Otro tema que dijo la Contraloría y lo hizo el interventor de la nueva EPS, cerca de casi 12 millones de facturas escondidas para poder presentar estados financieros en condiciones aceptables, es decir, están ocultando las realidades del sistema de salud en Colombia. EPS como SOS, donde toda la contratación, por ejemplo, la manejaba con Confandi en el Valle del Cauca a unos precios altísimos, mientras en el sector público, en las ceses del sector público, facturaban y hacían contratación muy inferior a la que hacían con Confandi prestando el mismo servicio. Es decir, el sistema ha sido demostrado que es un sistema corrupto, fuera a mencionar los problemas de Café Salud, los de Caprecon, los de Salucop, es decir, el sistema ha hecho metástasis y por eso yo vuelvo y llamo la atención. Es un hecho, aún la oposición, aún los que no estaban de acuerdo con el gobierno, hoy han radicado proyectos y reformas a la salud. Pero bueno, una de las discusiones centrales que hubo con la reforma en el periodo pasado, en la legislación pasada, fue el concepto fiscal del Ministerio de Hacienda, que la oposición a la reforma siempre alegó que no había un documento escrito del Ministerio de Hacienda cuánto iba a costar esta reforma a la salud. ¿Hoy se tiene? Hoy se tiene. Hoy el Ministerio de Hacienda a finales del semestre pasado entregó el informe sobre el cual se gastaría en el tema y en el sistema de salud. Indudablemente hay que traer unos recursos nuevos y frescos para hacer la reforma, pero ya está totalmente definido. Pero lo que uno observa es que el Estado está desfinanciado. ¿De dónde van a sacar más recursos para financiar la salud?
Lo que tenemos que nosotros es hacer, nosotros vamos a tener un gasto adicional, de eso tiene que hablar, y ya habló el ministro de la Salud en su momento, que necesitamos unos recursos frescos para poder hacer el proceso de transición. ¿Por qué? Porque el proceso de transición, en la medida que fortalezcamos la atención primaria en salud, vamos a disminuir los costos de los niveles de complejidad de tercera y cuarto nivel. Entonces, ¿qué significa eso? Que hay un periodo donde se nos van a aumentar los gastos, pero a largo plazo se nos van a disminuir. Ese es un problema, digamos, que ya está estudiado y ya está analizado en el Ministerio de Hacienda. O sea que a lo que se presenta el proyecto de reforma a la salud, que uno lo que entiende es que va a ser, está más consensuado. Es más, creo que tiene menos articulado que la... 48 artículos, casi la mitad de los artículos que tenía. El otro tenía 123, o sea, menos de la mitad. Menos de la mitad. O sea, el otro era con muchos artículos, y además fue mucho el golpe que se pegó, pero esta vez como que sí. Vienen hablando con todas las bancadas, con los sectores interesados en el tema de la salud de los colombianos. Parece que va a tener una posibilidad mayor de que en el Congreso pueda tener buen trámite. Sí, yo creo que esta reforma a la salud es una reforma a la salud más depurada, más conciliada. Creemos que no hay argumentos para que se opongan a ella. Indudablemente, cuando hay una reforma en curso, es imposible satisfacer las necesidades y los requerimientos de todos, pero esto es una reforma a la salud que muchas EPS que están en ASEMI la colocan encima del escritorio como una posibilidad real, las IPS, trabajadores de la salud, es decir, hay unos avances sustanciales. Bueno, en ello. Usted que está en la Comisión Séptima, ¿cuáles son los puntos más álgidos de discusión que tiene ahorita este proyecto de reforma a la salud? Uno de ellos era el del aval fiscal, o sea, lo que mencionó usted ahora, que eran lo de los costos. Lo segundo, la parte procedimental, es decir, cómo se va a manejar los temas, porque no están en la ley, están para ser reglamentados a través de un decreto. Digamos que ellos no lo quieren en el decreto, sino que lo quieren en la ley, es decir, cómo se van a tratar las enfermedades huérfanas, las enfermedades de alto costo, quién va a hacer de manera detallada la auditoría a lo que hoy conocemos como las IPS, es decir, ellos quieren mayor detalle en la norma y en la ley que les permita a ellos saber la parte procedimental. Nosotros pensamos que si entramos a ese nivel de detalle en la reforma a la salud, tendríamos casi un tratado inmanejable en el tema. Duran 100 años discutiendo la reforma. ¿Qué otro tema de discusión álgido tiene esta reforma? Ellos hablan sobre el papel de las gestoras de salud y vida. Ellos establecen de que no está totalmente definido. Nosotros creemos que ahí en el nueva reforma a la salud está definido el tema, pero ellos insisten que necesitan mayor claridad cuál va a ser la función y cómo van a hacer la transición para convertirse de EPS a gestoras de salud y vida, porque en lo que nos han dicho a nosotros no está totalmente claro. Bueno, y otro tema, ¿qué otro tema? Porque están de acuerdo en que las EPS ya dejen de ser intermediarios financieros, dejen de ser bancos, mejor dicho. Exactamente. ¿En eso de acuerdo? En eso hay unos acuerdos. Lo que pasa es que la reforma que Cambio Radical y Centro Democrático radican, ahí sí hay unas diferencias muy grandes. En cambio, con las EPS... ¿Cómo cuáles? Una de las diferencias que establecen ellos es que las EPS pueden continuar teniendo un margen de manejo desde el punto de vista de auditoría y también de pago. Digamos que en la reforma del gobierno no está eso. ¿Qué otro tema de discusión hay frente a lo que se presentó por la oposición? Ellos hablan de que, por ejemplo, los centros de atención primaria en salud se pueden hacer por decreto o de acuerdo a las leyes ya existentes, que no es necesario que aparezcan en la nueva ley, en la nueva reforma. Lo que pasa es que ellos pueden tener cierta certeza en ello, pero es el enfoque, lo que hablamos ahora, cambiar el enfoque del ser humano y dejar el enfoque del mercantilismo. Ellos todavía quieren el enfoque de que el usuario sea un cliente más que un paciente. Senador, se nos va a agotar el tiempo. ¿Qué le podemos decir en un mensaje muy contundente, esperanzador, positivo a todos los colombianos sobre el tema de la salud en Colombia? Este es un gobierno que se puede dialogar, es un gobierno que ha colocado sobre la mesa unas reformas que busca sobre todo la dignificación del paciente y del usuario, como ser humano, no como mercancía y como cliente. En eso pueden estar tranquilos todos los usuarios, todas las EPS, todo el sistema de salud. Lo que sí estamos totalmente ya de acuerdo por lo que ha hecho la oposición es que la reforma se requiere y se necesita.
no como el sistema de salud como comercio, no como empresa, sino como gestores de vida, que es lo que busca el gobierno actual. O sea que le podemos garantizar a los colombianos que los 50 y pico de millones de colombianos vamos a tener salud. Indudablemente, tan garantizado el sistema de salud, la amplitud del sistema de salud a mediano o a largo plazo va a dar réditos que permitan tener y llegar a todos los rincones del país. Eso es un proceso de mediano y largo plazo, y será mejor el sistema que se transforme y que se reforme que el que tenemos actualmente, donde se han beneficiado unos y otros por ese despilfarro, desafortunadamente han tenido la muerte. Mil gracias por estar aquí en el programa Pido la Palabra del Canal Congreso. Glicerio, muchísimas gracias por la invitación y muy contento de estar aquí en Pido la Palabra. Mil gracias a todos ustedes por estar aquí en el programa Pido la Palabra del Canal Congreso.